La pistola en mi mano temblaba como si tuviera vida propia, apuntando directamente al pecho de mi hermano mayor, Javier. Mientras el sol del atardecer teñía de rojo la sangre que goteaba de su labio partido. Dime la verdad, cabrón. O juro por Dios que aprieto el gatillo y termino con esta farsa familiar de una vez. Grité. Mi voz rompiéndose en un eco que rebotaba contra las paredes blancas de nuestra vieja casa en las afueras de Sevilla. Él, con los ojos vidriosos por el miedo y el vino barato, solo murmuró: no fue un robo, Mateo. Fue justicia poética. Aquella noche, la de mi cumpleaños 35, todo empezó con un portazo que no era el viento del levante azotando las persianas. Yo estaba en la cocina, removiendo un guiso de conejo con las manos aún manchadas de tierra del huerto que mi difunta madre había plantado con tanto amor. La casa, esa villa andaluza de paredes encaladas y azulejos morunos que heredé tras su muerte, era mi refugio, mi ancla en un mundo que se desmoronaba como las ruinas de Itálica. Pero entonces, el crujido de la puerta principal, seguido de pasos sigilosos que no pertenecían a fantasmas, me heló la sangre. No eran ladrones comunes, olían a colonia barata y traición familiar. Me asomé por la rendija de la puerta, el corazón martilleándome como un tambor en la feria de abril. Allí estaban, Javier, mi hermano, el eterno perdedor con deudas hasta el cuello, y su compinche, el abogado corrupto de barrio, Ramón, con su maletín de piel gastada que siempre llevaba como si fuera un escudo. No llevaban pasamontañas, solo guantes de cuero y una sonrisa que pretendía ser inocente. Solo venimos a charlar, hermanito, susurró Javier, pero sus ojos traicionaban el hambre de un lobo ante un cordero cojo. En ese instante, supe que no era un robo de joyas o plata, era un asalto a mi alma, a la herencia que nos unía y que él codiciaba desde que papá nos dejó a los dos con las manos vacías. Menos a mí, el favorito. El aire se espesó con el olor a jazmín marchito del jardín. Y yo, con el cucharón aún en la mano, sentí la bilis subir por mi garganta. ¿Cómo podía ser? Javier y yo habíamos crecido correteando por estos pasillos, robando higos del vecino, jurándonos lealtad eterna bajo el olivo centenario del patio. Él, el mayor, siempre el protector fallido, con sus sueños de grandeza frustrados en casinos de Málaga y deudas con usureros de Triana. Yo, Mateo, el callado, el que se quedó con la casa porque mamá, en su lecho de muerte, vio en mis ojos la promesa de preservar el legado familiar. No la vendas nunca, hijo, me había dicho, su voz un hilo de seda rasgada. Y ahora, él intentaba arrancármela de las entrañas. Retrocedí, el cucharón cayendo al suelo con un clem metálico que delató mi posición. Mierda, mascullé, y corrí hacia el cajón de la cocina donde guardaba la vieja pistola de papá, un revólver oxidado que solo había disparado en sueños de venganza. No era un héroe de película, era un hombre roto. Un viudo de 35 años que había perdido a su esposa en un accidente de coche 2 años atrás. Un golpe que me dejó con cicatrices invisibles y una rabia sorda que bullía como el guiso en la olla. Cargué el arma con dedos torpes, el clic del cilindro resonando como un veredicto final. Ellos irrumpieron en la cocina. Javier primero, con una linterna en la mano que iluminó su rostro demacrado, surcado por arrugas prematuras de noches en vela planeando esta ruina. Ramón, el tipo de 50, con corbata floja y ojos de serpiente, sostenía papeles enrollados, documentos falsos, supuse, para reclamar la propiedad por deudas impagas o alguna patraña legal. Mateo, escúchame, dijo Javier, extendiendo una mano suplicante. La casa nos corresponde a los dos. Mamá se equivocó. Tú no la mereces más que yo. Sus palabras fueron como cuchillos, cortando las hebras de fraternidad que aún quedaban. Pero no disparé.
No aún. En cambio, les obligué a sentarse en las sillas de mimbre de la terraza, la pistola apuntando al techo como una amenaza latente. El sol se ponía sobre los naranjos, tiñendo el cielo de un naranja sangriento, y el viento traía el eco distante de un flamenco en algún tablao de la ciudad. «Habla», ordené. Mi voz un gruñido bajo que no reconocí como mía. Javier tragó saliva, y Ramón carraspeó, ajustándose las gafas. Fue entonces cuando empezó la confesión, un torrente de mentiras que se deshilachaban como un tapiz viejo. Todo había nacido de la envidia. Me contaron a medias verdades. Javier, hundido en deudas tras perder el negocio de importación de vinos que papá le había legado, había contactado a Ramón, un abogado que se movía en los márgenes grises de la ley sevillana, sobornando funcionarios y falsificando testamentos. Tu madre firmó un codicilo secreto, mintió Ramón, desplegando los papeles. Te deja la casa, pero con una cláusula, si no pagas las deudas familiares pendientes. ¿Pasa a Javier? Absurdo. Una sarta de disparates que olía a tinta fresca y desesperación. Pero yo no era tonto. Recordé las noches en que Javier me pedía dinero prestado, jurando sobre la Biblia familiar que lo devolvería. Recordé cómo, tras la muerte de mamá, él desapareció durante meses, reapareciendo con promesas vacías y ojos hundidos. Y ahora, esto, un plan para robar la casa no con ganzúas, sino con tinta y sellos falsos. La rabia me invadió como una marea, caliente y asfixiante. ¿Justicia poética? Repetí sus palabras, riendo con amargura. La única justicia aquí es que paguéis por esto. Les até las manos con la cuerda del tendedero, no para torturarlos, sino para ganar tiempo. Llamé a la policía desde el fijo de la cocina, mi voz temblorosa pero firme. Intrusos en mi propiedad. Vengan rápido. Mientras esperábamos, el silencio se llenó de confesiones a regañadientes. Javier lloró, hablando de cómo la vida lo había masticado y escupido el divorcio de su esposa, la pérdida de sus hijos en la custodia, las noches durmiendo en su coche viejo. Ramón, más cínico, admitió que por 5.000 euros falsificaría el alma de un santo. Pero había algo más, un detalle que no encajaba porque esa noche, precisamente, ¿por qué no un juicio limpio? La sirena de la policía rompió la noche como un grito ahogado. 2 agentes, jóvenes y desganados, entraron con las porras listas. Les expliqué todo, mostrando los papeles. Javier y Ramón fueron esposados, sus rostros pálidos bajo las luces azules. Es un malentendido familiar, balbuceó Javier mientras lo arrastraban. Pero yo sabía que no lo era. Aquella noche, mientras la casa volvía al silencio, me senté en el porche con una botella de manzanilla, el sabor amargo en la lengua, y juré que esto no terminaba aquí. La traición de sangre no se lava con esposas, requiere venganza, lenta y meticulosa, como el vino que envejece en las bodegas de Jerez. Días después, el caso se archivó como intento de allanamiento con agravante familiar. Javier salió bajo fianza. Ramón con una multa ridícula. Pero las grietas en mi mundo se habían abierto. Empecé a investigar, a hurgar en los cajones de mamá, en los archivos del notario. Y allí, entre facturas amarillentas, encontré la primera pista, una carta de Ramón a Javier, fechada meses atrás, mencionando a la viuda como testigo clave. La viuda, mi cuñada, Elena, la ex de Javier, que ahora vivía en un apartamento modesto en el centro de Sevilla, criando sola a sus 2 hijos. ¿Qué diablos tenía que ver ella en esto? La obsesión me consumió. Dejé el trabajo en la oficina de contabilidad, un cubículo gris en el polígono industrial y me sumergí en la red de mentiras. Contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Paco, con bigote canoso y cicatrices de riñas de taberna. Esto huele a podrido,
Mateo, me dijo mientras fumábamos en un bar de la Macarena. Tu hermano no actúa solo, hay un pez gordo detrás. Y tenía razón. Las deudas de Javier no eran solo de casinos, provenían de un préstamo usurero ligado a un constructor corrupto que codiciaba el terreno de la casa para un complejo de lujo. Cada noche, el sueño me eludía, reemplazado por visiones de Javier riendo en nuestra infancia, su mano en mi hombro, y luego, esa misma mano firmando mi ruina. La ira se convirtió en un fuego controlado, un plan que maduraba como el jamón serrano en la despensa. No quería matarlo, quería que sintiera la pérdida, que su mundo se desmoronara ladrillo a ladrillo, como él había intentado con el mío. Y Elena. Oh, Elena, con sus ojos verdes y su sonrisa que aún me desarmaba en sueños, se convirtió en la pieza central. ¿Aliada o enemiga? Pronto lo sabría. Elena siempre había sido el sol en la tormenta de Javier. Cuando se casaron, en una boda sencilla en la Catedral de Sevilla, con el Guadalquivir testigo plateado, yo era el padrino, el que levantó la copa y brindó por su eternidad. Pero la eternidad duró poco, 5 años de discusiones por dinero, de Javier perdiendo fortunas en apuestas mientras ella cosía trajes en una sastrería del Arenal para mantener a flote el hogar. Cuando se divorciaron, Elena me llamó una noche, sollozando, Mateo, él me ha destruido. No sé cómo seguir. Yo la consolé. Le ofrecí la casa como refugio, pero ella rechazó, orgullosa, aferrándose a su independencia como a un chal andaluz raído. Ahora, sentada frente a mí en una cafetería de la Plaza de España, con el azulejo modernista reflejando su rostro cansado, parecía una versión desvaída de aquella novia radiante. Sus hijos, gemelos de 8 años, jugaban con palomas en el parque, ajenos al veneno que fluía entre nosotros. Dime que no sabías nada, le exigí, deslizando la carta de Ramón sobre la mesa de mármol. Ella la leyó, sus labios palideciendo, y luego levantó la vista, ojos como olivares en sequía. Mateo, yo. Firmé como testigo porque Javier me amenazó. Dijo que si no lo hacía, perdería la custodia de los niños. Ese bastardo me tiene agarrada por las pelotas. Su confesión fue un puñetazo en el estómago. No era solo Javier, era un enjambre de serpientes enroscadas en la familia. Elena, la inocente, la madre luchadora que trabajaba dobles turnos, había sido coaccionada. Pero, ¿hasta dónde llegaba la complicidad? Le conté todo, el allanamiento, los papeles falsos, el terror que me atenazaba cada noche en esa casa que ahora se sentía como una tumba abierta. Ella lloró, cubriéndose el rostro con manos callosas de costurera. Lo odio, Mateo. Pero también lo compadezco. Es un niño grande, perdido en sus demonios. Compasión. Esa palabra me revolvió las tripas. ¿Y yo? ¿Quién compadecería al hermano traicionado, al hombre que había enterrado a su esposa y ahora cavaba su propia fosa emocional? Salimos de la cafetería con un pacto frágil, ella testificaría en mi contra. No, a mi favor. Sí llegaba a juicio. Pero en el fondo, dudaba. La traición familiar es como el aceite de oliva. Penetra todo. Mancha lo que toca. Regresé a la villa esa tarde, el sol implacable de Andalucía quemándome la nuca, y me puse a revolver el sótano. Entre cajas de recuerdos, fotos de papá con su sombrero cordobés, el vestido de novia de mamá, encontré un sobrelacrado, dirigido a mí. Dentro, un testamento alternativo, escrito a mano por mamá semanas antes de morir, a Javier, el dinero restante. A Mateo, la casa, pero con la condición de que la comparta si él se redime. Redimirse. ¿Qué significaba eso para un hombre como Javier? Ahogado en iron y resentimiento, la rabia mutó en algo más oscuro, una toantín fría, calculada. Llamé a Paco, el detective.
Y le di instrucciones. Sigue a Ramón. Averigua quién es el Kenstrachter detrás. 2 días después, me reuní con él en un tugurio de la Alameda de Hércules, donde el humo de cigarrillos baratos velaba las caras de perdedores como nosotros. El pez gordo es don Emilio Vargas, un promotor de Marbella que quiere tu terreno para un resort de lujo. Tu hermano firmó un contrato preliminar, la casa a cambio de saldar sus deudas. Vargas. El nombre resonó como un trueno. Lo conocía de oídas, un tiburón inmobiliario, con yates en Puerto Banús y rumores de sobornos a alcaldes. Mi humilde villa en las afueras, con su huerto y su olivo, era solo un obstáculo en su mapa de codicia. Esa revelación me empujó al límite. Pasé noches en vela, trazando planes en un cuaderno raído, recopilar pruebas, infiltrarme en sus círculos, usar la ley como arma antes de recurrir a la violencia. Pero el corazón humano es traicionero, en medio del caos. Soñaba con Elena, con sus risas pasadas, con una vida alternativa donde Javier no existiera. ¿Era amor? ¿O solo la soledad devorándome? Un día, ella apareció en la puerta de la casa, con un plato de tortas caseras envueltas en papel de estraza. Para que no te mueras de hambre en tu cruzada, dijo. Su sonrisa un bálsamo efímero. Cenamos en el patio, bajo las estrellas que titilaban como ojos acusadores. Y por un momento, el mundo se redujo a nosotros dos, a confesiones susurradas sobre pérdidas compartidas. Pero la ilusión duró poco. Al amanecer, un sobre anónimo bajo la puerta, fotos granuladas de Elena saliendo del despacho de Ramón, riendo. ¿Coincidencia? ¿O traición doble? El pánico me invadió, un torrente de adrenalina que me dejó temblando. Confronté a Paco, encuéntrame todo sobre ella. Sus informes llegaron como dagas, Elena había recibido pagos mensuales de Javier, disfrazados como ayuda para los niños. ¿Mantenimiento o soborno? La duda me carcomía, convirtiendo la compasión en paranoia. Empecé a seguirla yo mismo, oculto en las sombras de las callejuelas sevillanas, viendo cómo recogía a los gemelos de la escuela, cómo su rostro se iluminaba con sus abrazos. Madre devota o cómplice calculadora, el conflicto se extendía como la hiedra en las paredes de la casa. Socialmente, los vecinos murmuraban, los hermanos Ruiz, siempre tan unidos. Hasta que no. En el bar del pueblo, las miradas de lástima me seguían como perros sarnosos. Dinero, mis ahorros se evaporaban en detectives y abogados honestos. Dan de símbolo 1F1, el escándalo amenazaba con manchar el apellido que mamá había defendido con uñas y dientes. Y la ley, esa amante caprichosa, jugaba a 2 bandas, con Ramón manipulando hilos en los juzgados. Una noche de tormenta, con relámpagos iluminando el Guadalquivir a lo lejos, Javier llamó. Su voz, ronca por el alcohol, suplicaba, hermano. Fue un error. Vargas me obligó. Déjame explicarte. Colgué, pero las palabras se clavaron. ¿Explicar? ¿Como el día que vendió el reloj de oro de papá para pagar una deuda? La furia me impulsó a actuar. Robé un USB del despacho de Ramón, un allanamiento propio, justificado en mi mente retorcida, y allí estaban correos electrónicos, grabaciones, pruebas de un complot que involucraba no solo la casa, sino chantaje a funcionarios locals. Mi plan tomaba forma, exponerlos, no con balas, sino con la verdad, cruda y desnuda. Pero el precio de la venganza es alto. Esa misma noche, soñé con mi esposa muerta. Su rostro acusador, vale la pena. Mateo, destruir lo poco que queda. Desperté sudando, el trueno retumbando como risa sardónica. No, no valía la pena. Pero ya era tarde. El fuego ardía, y yo era su esclavo. La paranoia se instaló en la casa como un inquilino no deseado, susurrando en cada crujido de las vigas, en cada sombra que el sol andaluz alargaba al atardecer.
Dejé de dormir con la puerta abierta. Instalé cámaras caseras, compradas en una ferretería de Nervión, que parpadeaban como ojos rojos en la noche. Elena, ahora, era el enigma que me consumía. La invité a cenar de nuevo, esta vez con intenciones veladas. El vino de ronda fluyendo como lubricante para confesiones. Cuéntame todo, le dije, sirviéndole un vaso con mano firme pero corazón latiendo desbocado. Ella dudó, sus dedos jugueteando con el borde del mantel bordado por su abuela. Después del divorcio, Javier me buscó. No por amor, sino por control. Me dijo que, si no firmaba esos papeles, contaría mentiras sobre mí a los servicios sociales. Que me quitaría a los niños. Sus palabras cayeron pesadas, como piedras en el pozo del patio. Lágrimas surcaron sus mejillas, y por un instante, quise creerle, abrazarla como en los viejos tiempos, cuando éramos cuñados en una familia intacta. Pero las fotos ardían en mi bolsillo, ella riendo con Ramón. ¿Y esto? Saqué una, deslizándola sobre la mesa como una carta marcada en el póker. Elena se congeló, el color huyendo de su rostro. Eso. Fue una trampa. Él me citó para negociar la pensión, pero Ramón estaba allí. Fingí para ganar tiempo. ¿Fingir? La palabra se enredó en mi garganta como espinas de cardo. La dejé ir esa noche, su perfume de lavanda persistiendo como un reproche. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado en un bosque de desconfianza. Paco, mi sombra leal, me trajo más transcripciones de llamadas donde Elena advertía a Javier de mis movimientos. Mateo está investigando, ten cuidado. ¿Aliada involuntaria o traidora nata? La línea se difuminaba, y con ella, mi cordura. Mientras tanto, el cerco se cerraba. Don Emilio Vargas, el magnate, envió emisarios, un tipo con traje de Armani y sonrisa de tiburón, ofreciéndome una oferta generosa por la casa. 200.000 euros, en efectivo. Firma y olvídate de problemas. Rechacé, escupiendo, la casa no se vende a buitres como tú. Pero sus ojos me advirtieron, esto no era una negociación, era una amenaza velada. Esa misma semana, el olivo del patio amaneció talado. Sus ramas yacen como cadáveres bajo el sol. Un mensaje claro, resiste. Y pagas. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía. Un volcán a punto de erupción. Decidí contraatacar. Usando el USB robado, contacté a un periodista de El Correo de Andalucía, una mujer tenaz llamada Carmen, con reputación de destapar escándalos inmobiliarios. Nos reunimos en un convento reconvertido en café, cerca de la Giralda, donde las campanas marcaban las horas como recordatorios de mortalidad. Le entregué copias digitales, correos, grabaciones, nombres. Esto es dinamita, Mateo, dijo, sus ojos brillando con el hambre del depredador. ¿Pero estás listo para el backlash? Tu familia quedará en ruinas. Ruinas. La palabra resonó con mi destino. Sí, estaba listo. O eso creía. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier me acosaba con llamadas desde números desconocidos. Retira la denuncia, o te arrepentirás. Ramón, más sutil, envió cartas legales amenazando con demandas por difamación. Y Elena desapareció. Su apartamento vacío. Los niños con una tía en Córdoba. Una nota garabateada, necesito tiempo. No confíes en nadie. El vacío me golpeó como un mazazo, dejando un hueco donde antes latía esperanza. En la soledad de la villa, me sumergí en los archivos de mamá. Encontré cartas de amor a papá, promesas de lealtad eterna, y una confesión, Javier siempre fue el celoso. Desde niños, envidiaba tu calma, Mateo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo de los papeles.
Mamá lo sabía. Vio las grietas antes que yo. Esa noche, el absoluto desesperación me invadió. Me emborraché con anís del mono, gritando al vacío, ¿por qué? Dios, porque la sangre traiciona. El alba me encontró acurrucado en el suelo, con la pistola en la mano, tentado por el abismo. Pero la Toantín regresó, afilada como una navaja de Triana. Organicé una reunión, invité a Javier, Ramón y, por medio de Paco, a un emisario de Vargas, bajo pretexto de negociar. El lugar, el sótano de la casa, con sus paredes húmedas y olor a tierra fértil. Los tres llegaron por separado, desconfiados, pero atraídos por la zanahoria de la paz. Javier primero, con ojos hundidos y barba de 3 días. Hermano, terminemos esto, suplicó. Ramón, con maletín en mano, oliendo a colonia cara. Y el emisario, un matón disfrazado de ejecutivo, con cicatrices en los nudillos. Les serví vino en vasos empañados, el ambiente cargado como antes de una tormenta. Brindemos por la familia, dije, mi voz un hilo de acero. Bebieron, y entonces proyecté las pruebas en una sábana tendida como pantalla, correos, grabaciones, nombres. El rostro de Javier se descompuso. Ramón palideció. El emisario maldijo en voz baja. Esto sale mañana en el periódico, anuncié. Vuestra ruina, pública y humillante. El caos estalló, Javier se lanzó contra mí. Ramón gritó amenazas legales. El matón rompió una silla. Los reduje con puñetazos y la pistola descargada. Un recordatorio de poder. Pero en medio del tumulto, Javier susurró, no soy el único. Mateo. Elena. Ella lo planeó todo. El mundo se tambaleó. ¿Mentira final? ¿O verdad que lo cambiaría todo? Los eché a patadas. El sótano un campo de batalla. Y me derrumbé, la duda royéndome las entrañas. La venganza avanzaba. ¿Pero a qué costo? La ley se cernía. La sociedad juzgaba. Y mi corazón, ese traidor, sangraba por todos. El artículo de Carmen salió como un cañonazo en la portada de El Correo. Corrupción inmobiliaria en Sevilla, hermanos contra hermanos en la sombra de la codicia. Fotos granuladas de Javier saliendo de casinos. Ramón en juzgados. Vargas en yates. Mi nombre, Mateo Ruiz, aparecía como el denunciante anónimo, pero en Sevilla. Los secretos viajan más rápido que el viento de levante. Al mediodía, el teléfono no paraba, vecinos solidarios. Primos lejanos fingiendo horror, periodistas husmeando. Me encerré en la villa, las persianas bajadas, el mundo exterior un zumbido hostil. Javier desapareció. Paco lo rastreó hasta un motel cutre en la carretera a Cádiz, donde se emborrachaba con prostitutas baratas. Lo confronté allí, al anochecer, el neón parpadeante tiñendo su rostro de rojo infernal. Dímelo de Elena, exigí, agarrándolo por el cuello de la camisa sudada. Él rió, un sonido roto y amargo. Ella te odia más que yo, hermanito. Desde que tu mujer murió, te ve como el culpable. Cree que, si no hubiera sido tan perfecto, yo no me habría hundido. Sus palabras fueron veneno puro, inyectándose en mis venas. Elena, culpándome por el accidente de Laura, por las noches en que Javier se perdía en vicios mientras yo consolaba a su familia, el shock me paralizó, pero la rabia lo impulsó. Lo golpeé, una vez, dos, hasta que su nariz crujió y la sangre salpicó el asfalto. Mientes, rugí, pero en el fondo, las piezas encajaban, las llamadas, las fotos, su huida. Dejé el motel con las manos temblorosas, el sabor metálico en la boca. Elena. La había idealizado como salvadora, pero quizás era la arquitecta de mi caída. Regresé a Sevilla bajo la lluvia torrencial, los limpias hueños luchando contra el diluvio. Mi mente un torbellino de recuerdos, Laura riendo en el huerto,
Elena llorando en mi hombro tras el funeral. Javier siempre el centro del drama. Al día siguiente, la reacción en cadena explotó. Vargas fue detenido por la Guardia Civil. Su imperio tambaleando bajo investigaciones de blanqueo. Ramón perdió su licencia. Su bufete clausurado, gritando improperios en los pasillos del juzgado. Y Javier. Lo arrestaron por falsificación. Su fianza evaporada. Me citaron como testigo clave. Mi testimonio un martillo que clavaba los clavos en su ataúd legal. En el Palacio de Justicia, con sus columnas renacentistas y ecos de juicios pasados, declaré con voz firme, intentaron robar no solo mi casa, sino mi dignidad. El juez, un hombre severo con toga negra, asintió. Y el martillo cayó, prisión provisional para los tres. El júbilo fue efímero. Un sorbo de vino agrio. La prensa me convirtió en héroe reluctant, el sevillano que derrotó al sistema. Pero la victoria sabía a cenizas. La casa, ahora segura, se sentía vacía. Un mausoleo de traiciones. Llamé a Elena 100 veces, sin respuesta. Paco la localizó en un albergue para mujeres en Triana, con los niños. Fui allí, el corazón en un puño, el barrio bullendo con olores a churros y jazmín. Ella abrió la puerta, ojeras profundas, el pelo recogido en un moño deshecho. Vete, Mateo, susurró. Pero no lo hice. ¿Es verdad lo que dijo Javier? Me culpas por Laura. Las palabras salieron como balas. Ella se derrumbó en una silla. Los niños durmiendo en la habitación contigua. Sí, admitió. Voz quebrada. Después del accidente, Javier me dijo que tú conducías esa noche. Que estabas borracho, celoso de su vida. Lo creí, porque necesitaba odiar a alguien. Pero era mentira, él estaba al volante, ¿verdad? El twist me golpeó como un rayo. No, Laura y yo íbamos solos, Javier mintió para desviar culpas, para hacerme el villano en su tragedia familiar. Elena sollozó, firmé los papeles por venganza ciega. Quería verte sufrir como yo. La revelación me dejó sin aliento. No era solo robo de casa, era un complot tejido con hilos de dolor compartido. Mentiras que se ramificaban como raíces bajo la tierra sevillana. La abracé, por primera vez en años, su cuerpo temblando contra el mío. Perdóname, murmuró. Y en ese momento, el odio se disolvió en algo más humano, comprensión. Pero la venganza no perdona medias tintas. Planeé el golpe final, una carta anónima a los medios, revelando la mentira de Javier sobre el accidente. El verdadero culpable confiesa, titularían. Mientras, el conflicto social escalaba. La familia se dividió, tíos que me llamaban traidor, primas que defendían a Javier como al hijo pródigo. Dinero, mis ahorros agotados. Pero un fondo de indemnización por el escándalo inmobiliario en el horizonte. Dan de símbolo 1F1, restaurado en la prensa, pero manchado en el corazón. La ley, ahora aliada, preparaba el juicio mayor. Y en medio, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me roía había destruido a mi hermano para salvarme. ¿O solo perpetuado el ciclo? Elena se quedó en el albergue, pero prometió testificar la verdad, al fin. Juntos, forjamos un pacto nuevo, frágil como cristal de la cartuja. Pero el clímax se acercaba, un torbellino que lo cambiaría todo. El juicio fue un circo bajo el sol abrasador de julio. El Palacio de Justicia un horno donde las mentiras se cocían a fuego lento. La sala olía a madera pulida, sudor y desesperación, con bancos llenos de curiosos, periodistas y familiares divididos como un tapiz rasgado. Javier, esposado y con traje prestado que le colgaba como piel floja, me miró desde el banquillo de los acusados con ojos que ya no eran de hermano, sino de extraño. Ramón, a su lado, mascullaba plegarias a un dios indiferente. Vargas, el titán caído,
observaba desde una jaula de cristal, su imperio desmoronándose en demandas paralelas. Yo subí al estrado como testigo estrella, el peso de la verdad aplastándome el pecho. El fiscal, un sevillano enjuto con acento cantarín, me guió, señor Ruiz, describa el allanamiento. Mi voz, amplificada por el micrófono, llenó la sala. No fue un robo vulgar. Fue mi hermano, con papeles falsos, irrumpiendo en mi hogar para reclamar lo que el odio le dictaba. Murmullos recorrieron la multitud, flashes de cámaras como relámpagos. Mostré las pruebas, el USB proyectado en una pantalla gigante, correos incriminatorios, grabaciones donde Javier confesaba, la casa es mía por derecho, aunque tenga que mentirle a la tumba de mamá. Elena testificó después, su figura menuda temblando bajo la toga del juez. Firme bajo coacción, dijo, voz clara pese al nudo en la garganta. Pero también por venganza mal dirigida. Javier me mintió sobre la muerte de Laura Ruiz, él causó el accidente. No Mateo. El Gesps colectivo fue un oleaje. Javier se irguió, gritando, mentirosa, tú lo querías, Elena, para quedarte con todo. El juez golpeó el martillo, ordenando silencio, pero el daño estaba hecho. La sala era un polvorín, y yo, el detonador. El clímax estalló en el receso. Mientras los abogados susurraban en pasillos de mármol, Javier fue escoltado al baño. Yo lo seguí, impulsado por una furia ciega, el guardia distraído por un cigarrillo. En el cubículo estrecho, lo acorralé, dime por qué, Javier. ¿Por qué la mentira sobre Laura? ¿Por qué arrastrarme al infierno contigo? Él, con esposas tintineando, escupió sangre del labio partido por un golpe previo. Porque tú lo tenías todo, Mateo. La casa, la estabilidad, el amor de mamá. Yo, nada. El accidente. Bebí demasiado esa noche. Discutimos por dinero. Laura me suplicó que parara, pero aceleré. Murió por mi culpa, y te lo cargué a ti para no romperme. Su confesión fue un terremoto, sacudiendo los cimientos de mi ser. No balbuceos, verdad cruda, destilada en lágrimas saladas. Lo empujé contra la pared, la mano en su garganta, el pulso latiendo bajo mis dedos. Podrías haberlo dicho. Podríamos haber sanado. Pero él rió, un sonido gutural. ¿Sanar? La familia Ruiz nunca sana, solo sangra. En ese instante, el odio se evaporó, dejando un vacío helado. Lo solté, retrocediendo, mientras la guardia irrumpía, alertada por el alboroto. El juicio reanudó con mi real testimonio, ahora teñido de piedad retorcida. Revelé la confesión de Javier, grabada en secreto por un bolígrafo espía que Paco me había dado. El juez, impresionado, aceleró, veredictos rápidos. Ramón, 5 años por falsificación. Vargas, 10 por corrupción. Javier, 8 por allanamiento agravado y obstrucción a la justicia. La sala estalló en aplausos y llantos. Yo salí aturdido, el sol de Sevilla cegándome como justicia divina. Pero el cea otra o no terminó allí. Esa noche, en la villa, Elena llegó con los niños, maletas en mano. Empecemos de nuevo, propuso, su mano en la mía. La besé, un beso salado de redención tentativa. Hicimos el amor en el dormitorio de mamá, cuerpos entrelazados como enredaderas, borrando años de dolor. Por primera vez, la casa respiró alivio, las paredes exhalando jazmín fresco. Sin embargo, las consecuencias se desplegaron como dominós. La prensa me acosó, convirtiéndome en símbolo de resiliencia andaluza. Recibí ofertas, un libro, una entrevista en TVE. Pero el precio, Javier, en prisión. Me escribió cartas de arrepentimiento que quemé sin leer. Elena y yo nos mudamos temporalmente a un piso en el casco antiguo, los niños correteando por plazas empedradas.
La ley nos dio justicia, pero el corazón. El corazón exigía más. Y entonces, el twist, una llamada anónima. Medianoche. Mateo. Soy Ramón. Desde la cárcel. Hay algo que no sabes, Vargas no actuó solo. Tu padre. Él inició todo, hace 20 años, con un préstamo sucio que Javier heredó. El mundo se inclinó. Papá, el santo de mi infancia. El Constructor honesto, las piezas encajaron, el reloj de oro vendido. Las deudas eternas. No era solo venganza contra hermanos, era un legado de corrupción que yo, inadvertidamente, había perpetuado al exponerlo. El shock me dejó inmóvil, el teléfono cayendo al suelo. La verdad, al fin. ¿Pero liberadora o destructora? La noche se cerró sobre mí, densa como vino tinto. La llamada de Ramón fue el catalizador final, un veneno que se filtró en mis venas y disolvió las ilusiones restantes. Pasé días en la hemeroteca del Ateneo de Sevilla, hurgando archivos polvorientos bajo lámparas de gas que parpadeaban como recuerdos moribundos. Allí estaba un artículo de 2005, enterrado en las páginas interiores, sobre un escándalo menor en el sector inmobiliario. Ruiz H. Constructoras locals, implicadas en sobornos a ayuntamientos para licitaciones en las afueras. Papá, con su foto sonriente junto a un Javier adolescente, negando todo. Pero las fechas coincidían, el préstamo usurero que ahogó a Javier provenía de esa red, un ciclo vicioso que papá inició para salvar el negocio familiar. El descubrimiento me destrozó. Sentado en el patio de la villa, con el olivo nuevo plantado en memoria de mamá, lloré como un niño, sollozando por el padre que idolatré, el que me enseñó a tallar madera y a rezar el rosario. ¿Todo era mentira? La casa, este santuario, construida sobre arena movediza de corrupción. Elena me encontró así, al atardecer, y se arrodilló a mi lado, sus manos en mis hombros. No lo sabías, amor. Ninguno lo sabíamos. Pero el daño reverberaba, mi venganza no había cerrado heridas, las había reabierto, exponiendo un absceso familiar que supuraba desde generaciones. Decidí confrontar las consecuencias. Visité a Javier en la prisión de Morón, un monolito gris en las colinas sevillanas, donde el viento traía ecos de lamentos. La sala de visitas era un limbo de plástico y metal, con guardias como sombras. Él entró encadenado, más delgado, los ojos hundidos en cuencas de arrepentimiento genuino. Gracias por visitarme, hermano, murmuró, voz ronca por el silencio carcelario. No grité, en cambio. Le mostré el artículo. Papá nos jodió a todos. Javier asintió, lágrimas surcando su rostro. Lo supe hace años. Intenté encubrirlo, robar la casa para pagar deudas que él dejó. Pero el odio nos cegó. Hablamos horas, por primera vez como hombres, no como enemigos. Confesó detalles, como Vargas era socio antiguo de papá, como el accidente de Laura fue su punto de quiebre, un borrachera de culpa que lo llevó a culparme a mí. Perdóname, Mateo. Odiaba verte feliz en esa casa que yo ansiaba. El perdón no vino fácil, era un nudo en la garganta, pero lo forcé, somos Ruiz. Sangre mala, pero sangre al fin. Nos abrazamos a través de la mampara. Un gesto torpe que selló una tregua frágil. Fuera. La vida se reconfiguró. Elena y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el Alcázar, con los niños como testigos. El Guadalquivir murmurando bendiciones. Vendí la villa no por necesidad, sino por catarsis a una familia joven que prometió cuidarla. Y con el dinero, pagué deudas pendientes y fundé una pequeña ONG para víctimas de fraudes inmobiliarios. Casa Segura Sevilla. La llamé. Un homenaje a la pérdida y la resiliencia. La prensa, ahora aliada, cubrió el lanzamiento de La traición a la redención, la historia de los hermanos Ruiz.
Pero las repercusiones fueron implacables. Vargas, desde su celda, demandó represalias. Matones anónimos rayaron mi nuevo piso con amenazas. Ramón, liberado condicionalmente, se suicidó en su apartamento, dejando una nota que culpaba a la verdad expuesta. Javier, con buena conducta, salió tras 4 años. Lo recibí con una cerveza en el bar de la Macarena, donde reímos por primera vez en décadas, contando anécdotas de infancia. Pero el H-1E1 y H-1E-ADN lo marcaba. Bebía menos. Trabajaba en un taller de carpintería, reconstruyendo lo roto literal y metafóricamente. Elena y yo criamos a los gemelos como nuestros. Una familia pechuec tejida con hilos de dolor y amor. Noches de flamenco en el barrio. Domingos en la playa de Cádiz, donde el Atlántico lavaba pecados. Sin embargo, el twist final llegó sutil. Una carta de la tumba de mamá, abierta en su aniversario. Hijos míos, la casa no es ladrillos. Es el lazo que os une. No la rompáis por oro falso. Sabiduría tardía, pero sanadora. Hoy, miro atrás sin amargura. Intentaron robar mi casa, mi alma, pero expuse las mentiras, y en el desmoronamiento, encontréme a mí mismo. La venganza no es balas o prisiones, es verdad, cruda y liberadora. En Sevilla, bajo el sol eterno, la vida sigue. Traiciones cicatrizan, odios se disipan, y la familia, maltrecha, perdura. Como el olivo, raíces profundas, ramas que se extienden al cielo. Fin.